Un cordial saludo, estudiantes, y según lo que les, el mensaje que les envié al respectivo correo, pues dando mis disculpas por mi ausencia debido a problemas de salud. eh, Aquí les estoy compartiendo este video del tema de la clase de hoy, lunes 10 de febrero del 2020, en la materia de ingeniería del software. Aquí vamos a mirar otros temas de la clase de hoy, y voy a empezar con el de procesos de software. Uno cuando va a desarrollar algún aplicativo, uno tiene que cumplir 4 puntos. Las especificaciones de lo que va a ser el respectivo software, operaciones que va a ejecutar el software, sea la operación que sea. Diseño, desarrollo e implementación. Hay que tener en cuenta lo siguiente: hay que diferenciar entre diseño, desarrollo e implementación. De pronto en las clases pasadas lo hemos hablado muchas veces cuando estuvimos mirando, analizando acerca del ciclo de vida del software. Pero aquí se quiere hacer el recorderis de la siguiente manera. El diseño, recuerden, el diseño es el diseño en sí de la maqueta, o sea, del pantallazo, o el diseño de las ventanitas, ya sea en un aplicativo de escritorio o un aplicativo web, a la cual el usuario va a interactuar con el programa. O que también se le pueden decir prototipos, pues también se le puede decir prototipos. Hay veces que uno cuando está diseñando prototipos, uno se los puede mostrar a los usuarios o a los clientes, como para que dé un punto de vista de cómo le parece el diseño. Que si de pronto, si por ejemplo la parte sí de los colores están bien hechos, si de pronto usted quiere sugerir algunos cambios con respecto al diseño, al color, bueno, etcétera, etcétera. Pero prácticamente este diseño no es funcional. Es simplemente que le vamos a mostrar los famosos prototipos. El desarrollo, o sea que ya después de haber mostrado los prototipos, o sea, los pantallazos, los diseños de las ventanas, etcétera, etcétera, procede entonces con el desarrollo, o sea, empezar a tirar código. Y cuando uno ya termina de desarrollar, se procede con la implementación. Aquí sí quiero hacer aclaración de la siguiente manera. Uno cuando se habla de implementación es que si usted va a implementar en el área de pruebas, en el área de producción. En el área de pruebas, uno recomienda que debe de tener por aparte una base de datos. Eso es una recomendación para que entonces se pueda hacer las respectivas pruebas. Y ya con eso se verifica
en las pruebas de que la parte funcional, digamos, está bien, entonces ya se pasa a la implementación de la área de producción. Y aquí es donde viene la parte siguiente de la validación. Ya el usuario ya pudo o puede manejar el programa, da su aprobación, da su validación. Claro, siempre y cuando uno está implementando una cosita que se me olvidó comentarles, y es con referente a la parte de calidad de software. Esto sí es muy importante, que si cumpla con las normas, de que el aplicativo no esté muy lento, no esté muy pesado, etcétera, etcétera. Y si el cliente ya da la respectiva validación, o sea, que en realidad el aplicativo sí cumple con los requisitos, cumple con lo que el cliente pidió, entonces ya empieza la parte de la evolución, que es que ya todo programa a medida que va avanzando el tiempo, el aplicativo puede que se vaya a implementar actualizaciones. Ahora vamos a echarle un vistazo a la parte de la gestión de proyectos. Porque es que uno cuando va a desarrollar un aplicativo, en su equivalencia, lo que usted o ustedes van a hacer es un proyecto. Y antes que nada, aquí les quisiera compartir esta imagen de la diferencia entre un jefe y líder. Es que cuando uno quiere ser un líder, no tiene, como dicen por ahí, que tiene que cargar el peso en su hombro, digamos, todo lo que usted quiere que sus empleados, sus trabajadores también hagan, pero siempre y cuando usted también cumple un papel. Porque es que hay veces cuando ya uno dice que él es el jefe, ya tienen en mente que es dirigir. Entonces, estas son cositas que uno debe de reflexionar para que uno ya sepa que si uno va a ser un líder, uno tiene que guiarlos, pero siempre y cuando uno también esté en la jugada o forme parte del equipo, no siempre con decir o dar órdenes, no, simplemente guiarlos, pero siempre y cuando usted también esté en la jugada o esté haciendo los mismos trabajos que ellos están haciendo. Esta era una parte que yo les quería compartir de esa imagen. Entonces, hablando de lo de la gestión de proyectos, en ese tipo de gestión de proyectos uno involucra la planificación, monitoreo y control del personal, de procesos y de acciones que ocurren conforme el software evoluciona. Y es llevado a cabo por todo el personal, cada uno en su grado. Es que cuando uno tiene proyectos de software, algunos tienen en mente que, que un aplicativo lo puede hacer solo. O puede haber casos de que va a necesitar reunir un equipo desarrollador. Entonces, esa es la parte según en la imagen que les mostré, que es donde ustedes tienen que tener en cuenta de cómo uno debe de manejar un equipo desarrollador.
como el de la imagen del jefe o el líder. Ahora vamos a analizar las etapas de la gestión de proyectos. Estas son las etapas: iniciación, planificación, ejecución, terminación o cierre y por último control. En la iniciación, surgimiento de una nueva idea. Esto a veces sucede cuando uno hace visitas a los clientes, a las empresas a las cuales le van a desarrollar un aplicativo. Entonces ahí empiezan a surgir ideas. ¿Ideas en qué sentido? De la manera de cómo lo va a desarrollar, qué es lo que se va a implementar en la parte del diseño, la parte gráfica, cómo también cómo va a funcionar el programa y teniendo en cuenta de cómo se va a recolectar la información. Aunque es que ese tipo de técnicas, como se los mostré, o las etapas que les mostré en la diapositiva anterior, pues eso aplica para cualquier proyecto. Pues aquí estamos concentrados en los proyectos de software. Entonces, para tener en cuenta una idea. O hay veces que uno puede subir ideas de algún proyecto, algún software que probablemente no nos hayan citado los clientes, que a las empresas a las cuales están pidiendo que les desarrollemos un problema mediante un software, sino que de pronto se nos viene a la mente, ve, nos gustaría desarrollar este programa y luego ofrecer en el mercado. A ver qué tal nos va. Y ahí es donde ya viene estos otros puntos que abarca las diversas actividades y como también tiene que incluir el estudio de viabilidad, si en realidad pues el software puede ser viable, puede que haya mucha demanda o puede demandar mucho este software, también puede que cumpla con los problemas que posiblemente los clientes lo tengan y creen que con este software sea la solución. Inclusive uno de los softwares más famosos son los softwares de contabilidad, por ejemplo, que muchos de los contadores en las empresas quieren que se les instale, como para que la información sea más organizada, un poco más automatizada y que sea clara y legible. Entonces mire que lo que estoy diciendo no necesariamente quiere decir de que sea para desarrollar softwares a los clientes para solucionar un problema cuando nos piden los clientes, sino que es que también podemos desarrollar softwares para lanzarlo al mercado porque puede que haya empresas que estén interesados en ese software. Y todo software uno tiene que tener metas y objetivos de que lo que quiere que el software haga. La parte de planificación, esto sí ya tiene que ver mucho con cómo. Porque la iniciación es qué, en planificación, cómo. Aquí es donde ya tiene que empezar a identificar todo lo necesario para desarrollar el proyecto, incluido el tiempo y claro, los cimientos del proyecto, la calidad, costos y duración. Inclusive hay herramientas que utilizan mucho los evaluadores de proyectos que se llama Microsoft Project, donde maneja una gráfica denominado el diagrama de Gantt, que es para que uno pueda planificar y hacer el seguimiento del respectivo proyecto, si en realidad esta parte sí lo va a cumplir a tiempo o probablemente necesite plazos. Porque lo más importante es que ese software tenga o cumpla con las normas de calidad. Y como también analizar los costos, de que los costos no vayan a subir. Usted sabe que ustedes tienen que tener en cuenta que si nosotros tenemos un equipo de desarrolladores de software, una de ellas es eso, de que ahí es donde viene el costo correspondiente a los pagos de los respectivos desarrolladores.
aunque hay casos de que cuando organizan un equipo desarrollador, hay veces que proponen de que para que diseñe un tal módulo o una parte del software y que luego se le dé un plazo, no sé, eso depende, póngale 2 o 3, 5 meses más o menos, dependiendo pues de la magnitud o el tamaño del módulo, para que entonces ya, si lo cumple, entonces ya se le haga el respectivo pago. Esto se ve mucho en el sistema freelance, eso se ve mucho, que se ve ese tipo de situaciones correspondientes a esos tipos de trabajos, y como también la duración, eso es lo que les comenté ahora. Ya cuando uno haya avanzado y claro, teniendo en cuenta que el diseño, el desarrollo y todo se pone en marcha, se pone a ejecutar el aplicativo para que entonces ya uno pueda verificar si ya se puede decir de que ya se terminó el programa, o sea, ya cumplió con los requisitos, entonces ya se puede proceder a finalizar el contrato, a finalizar el contrato. Que por eso es que cuando se empiezan a contratar desarrolladores, ahí les pueden decir que le pueden hacer un pago mensual, pero el asunto es que si ya acabaron con el proyecto, entonces uno hay que esperar si de pronto en la empresa desarrolladora del software tienen algún otro proyecto, para que entonces ya el mismo equipo pueda continuar. Terminación y cierre. Lo que yo decía, que si ya terminó todo, cierre el contrato, concluya las actividades. Hay que hacer una evaluación que de pronto no le falta algún módulo, no le faltó o no tiene errores, o sea, tratar de minimizar los errores. Hay que tener en cuenta esa parte, de minimizar los errores, porque todo software va a tener errores, pero en lo posible que sean mínimos. Y lo que les decía de reasignación de personas a nuevos proyectos, el almacenamiento de la documentación, que ese es toda la información que tenga con respecto a la parte funcional del software, entonces eso hay que documentar. Y por último, tenemos el control. Eso ya corresponde a la parte del soporte. A la parte del soporte. Que ahí es donde ya uno tiene que empezar a monitorización del trabajo, monitorear el software, por si de pronto si hay alguna caída, alguna falla, entonces ya los de soporte ya tienen que solucionar. Y claro, gestión de recursos humanos, de contratación de personal de soporte. A esto es lo que se refiere. Bueno, con esto concluyo mi, mi exposición de los temas que eran en el día de hoy, que lamentablemente no los pude acompañar o no asistí a la clase por motivos de salud. Entonces, ya esto, miramos lo de la gestión de proyectos, lo de los procesos de software, y les agradezco mucho por su atención.